¿Y si te dijera que ser una buena persona podría estar arruinando tu vida? Muchos creen que estar siempre disponibles, evitar a toda costa el conflicto y decir que sí incluso cuando no quieren es sinónimo de tener un gran corazón. Pero en realidad esta necesidad compulsiva de agradar esconde un error peligroso. Se confunde ser bueno con ser dócil. Si todavía no me conoces, mi nombre es Maxi, me dedico al coaching y al desarrollo personal y hoy vamos a desarmar la trampa psicológica del nene bueno. A veces recibo en consulta a personas que llegan con una sensación de desgaste profundo. No es solo cansancio físico, es un agotamiento existencial. Sienten que están viviendo una vida impuesta por otros, sin dirección propia, sin satisfacción, resolviendo problemas ajenos y, curiosamente, nadie parece valorar ese sacrificio. La narrativa interna, muchas veces inconsciente, suele ser: si soy bueno, si ayudo, si no molesto, entonces me van a querer. Sin embargo, ¿para qué sirve realmente esta estrategia? En el corto plazo sirve para evitar el conflicto y comprar una falsa sensación de aceptación y paz. Pero a largo plazo, el costo es la pérdida de tu autoridad, de tu libertad, de la satisfacción de vivir tu propia vida. Quiero ser muy claro con esto. A mí me gusta la buena gente. El mundo necesita más bondad. El problema es que no existe bondad verdadera sin libertad. Si no podés decir que no, tu sí no es un regalo que ofreces, es un tributo que pagás por obligación o por miedo. Hoy quiero que exploremos juntos por qué esa etiqueta de buena persona se ha convertido en una jaula psicológica. Vamos a ver cómo el miedo a decepcionar a los demás te mantiene atado a vínculos y acuerdos indeseados que resultan demasiado costosos. Te voy a mostrar cómo podés recuperar tu autoridad para que, cuando elijas cooperar con las personas de tu entorno, sea un acto de amor y no de sometimiento. Para entender por qué te cuesta tanto poner límites, tenemos que ir al origen. Pensá en tu infancia por un momento. Para el nene o la nena que fuiste, el amor y la supervivencia eran prácticamente lo mismo. Si tus cuidadores te retiraban el afecto cuando te portabas mal, es decir, cuando no hacías caso, cuando hacías ruido, cuando pedías algo en momentos inoportunos o cuando expresabas alguna emoción incómoda, entonces te enseñaron una lección peligrosa, que para ser amado tenías que dejar de ser como sos y convertirte en lo que el otro esperaba. Así, muchos de nosotros aprendimos que para ser amados había que obedecer y cumplir con las expectativas de los padres, los maestros, la religión, la sociedad, etc. Si queríamos pertenecer realmente, ser integrados y queridos, nos quedó en claro que teníamos que disimular o reprimir partes de nosotros mismos. Nuestra espontaneidad, nuestra singularidad, nuestro malestar, nuestros propios deseos, si no coincidían con los deseos y las reglas de los grandes. Por supuesto, ahora que crecimos, descubrimos que no es justo condenar a nuestros padres por usar esa estrategia de crianza, ya que como adultos sabemos lo difícil que es educar a los hijos sin utilizar el viejo método de premios y castigos. Y asimismo, sabemos lo perjudicial que puede ser que los jóvenes no aprendan a adaptarse y a respetar a las personas que los protegen y ayudan. Todo es cuestión de equilibrio y sabiduría. Por lo tanto, te propongo que observes tu pasado solamente con el propósito de comprender tu presente, no con intención juiciosa o condenatoria. Si te criaste bajo la presión de ser bueno, tal vez hoy, como adulto, te cuesta mucho decir que no a ciertas demandas de tu entorno. Pero no es tu yo adulto el que tiene esa dificultad. Es aquella nena o nene interno que siente que, si pone un límite, es malo y merece reprobación. En estos casos, la buena persona es en realidad un niño asustado que aprendió a sobreadaptarse para que no lo rechacen, para no poner en peligro el amor y la aprobación de las personas que lo rodean. En otras palabras, si ese es tu caso, construiste una identidad basada en la complacencia. Y como esa identidad es limitada y rígida, cualquier movimiento fuera del guión de el que siempre ayuda, la que nunca se queja, dispara una alarma interna de peligro. ¿Reconoces esa vivencia? Por ejemplo, el sentimiento típico de culpa al cancelar un compromiso que no querés tener. Eso no es bondad, es un condicionamiento disfrazado de virtud. Ahora bien, podrías pensar, bueno Maxi, pero ayudar a los demás es algo noble. Y sí, estoy de acuerdo. La generosidad es una virtud, sin dudas, pero hay una diferencia abismal entre la generosidad y la cooperación que surgen de un corazón y una mente sanos y abundantes, y la complacencia que nace del miedo a decepcionar y a desobedecer. La persona bondadosa ayuda porque quiere, porque tiene energía y decide compartirla. La persona sumisa ayuda porque no puede evitarlo, porque siente culpa o miedo si no lo hace. Es importante aclarar algo. Este video está pensado para personas que genuinamente tienden a priorizar las necesidades
necesidades ajenas por encima de las propias, hasta un punto de agotamiento. No todos los casos son iguales, hay personas que adoptan una narrativa de sacrificio, pero en realidad nunca priorizan a los demás, solo usan ese discurso como moneda de intercambio o como forma de victimización. Este contenido apunta a quienes tienen una personalidad que de verdad propende a la sumisión, a quienes piensan genuinamente más en los demás que en sí mismos y pueden caer en actitudes de mártir. Por otra parte, cuando hablo de renunciar a esa obediencia disfuncional, no me refiero a abandonar el deseo de colaborar con otros o de hacer un mundo mejor. Para nada. Hablo de encontrar un equilibrio sano donde también te ocupes de vos, de la realización de tus propios anhelos, de tu satisfacción y felicidad, porque eso también es una manera de hacer un mundo mejor. Podemos resumirlo así: es bueno ser bueno y es malo ser esclavo. Cuando actúas desde el personaje de nene bueno, pagás 3 precios muy altos que rara vez tenemos en cuenta. Primero, el resentimiento. Si decís que sí cuando querés decir que no, acumulás una resistencia interna, una creciente deuda. Empezás a sentir que los demás te deben algo por tu sacrificio. Te volvés una persona que da mucho, pero que cobra esa factura con agresividad disimulada, con exigencias desproporcionadas, con reproches y juicios, distancia emocional o explosiones de ira. Segundo, la desconexión interior. De tanto mirar hacia afuera para ver qué necesitan los demás para estar contentos, te olvidás de vos. Así, perdés la brújula interna, la comprensión de tus propias necesidades y preferencias. Llega un momento en que ya no sabes qué querés realmente porque tu deseo quedó enterrado bajo capas y capas de deber ser. Y tercero, la infantilización del otro. Al no poner límites sanos, al resolverle la vida a los demás para evitar que se enojen o sufran, impedís su propia capacidad de crecimiento. Es como si les dijeras: vos no podés, por eso lo hago por vos. Sos incapaz de arreglártelas sin mí. Esto crea una dinámica tóxica donde vos te agotás y el otro no madura. Cargar indefinidamente con los demás no es ayudarlos, es impedir que desarrollen las habilidades que necesitan y que asuman la responsabilidad de su propia vida. Y acá es donde el buenismo se convierte en un obstáculo para el desarrollo de todos los involucrados. Ahora bien, llegamos al núcleo del asunto. Si entendemos que esa conducta nos limita, ¿por qué es tan difícil soltarla? Porque la libertad no es gratis, tiene un costo que no vas a poder evitar. El precio de tu libertad es dar la cara ante los demás. Esto implica asumir abiertamente tu decisión de ser la máxima autoridad de tu vida y decir no cuando quieras. Un posicionamiento así puede arruinar tu reputación de bueno, de generoso, de ser el que nunca le falla a sus empleadores o a sus amigos, el desinteresado, etc. Y algunas personas pueden decepcionarse cuando descubran que dejaste de ceder a lo que siempre cedías y dejen de recibir lo que estaban acostumbrados a pedirte. Probablemente se resistan y te cuestionen por haber cambiado. Y es posible que vos pierdas lo que recibías a cambio por esa incondicionalidad. Pero, si querés ser libre, no te queda otra que afrontarlo con dignidad y paciencia. Para asumir el liderazgo de tu vida vas a tener que estar dispuesto a decepcionar algunas expectativas. Y no me refiero a ser cruel o malintencionado. Me refiero a que, cuando dejas de encarnar el papel que otros escribieron para vos, la gente que se beneficiaba de tu sumisión se suele molestar. Es casi matemático. Si siempre estuviste disponible y de repente no lo estás, algunos van a protestar. Te van a decir que cambiaste, que te volviste egoísta. Y acá es donde tenés que tener fortaleza y claridad mental. Ese egoísmo del que te acusan es, en realidad, tu primer acto de independencia, un símbolo de tu emancipación. Por eso, uno de los trabajos más importantes en este proceso es desarrollar tolerancia al malestar, a la culpa o cualquier otra emoción que surja como resabio del antiguo condicionamiento y que pueda manipularte para ceder una vez más a la presión colectiva. Probablemente la culpa o la ansiedad van a aparecer, es más o menos inevitable. Es la señal de que estás rompiendo el contrato infantil de obediencia. En lugar de someterte a la culpa y volver atrás, tenés que aprender a soportarla, a sobrellevarla y a actuar a pesar de ella. Vas a tener que elegir: o decepcionás a los demás por ser fiel a vos mismo, o te traicionás para que los demás estén cómodos. Entender esto cambia por completo la ecuación. Dejás de buscar la validación externa y empezás a buscar la coherencia interna. Y te aseguro esto: la gente que realmente te quiere por quien sos, no por lo que hacías por ellos. Los que se alejen cuando pongas límites simplemente estaban interesados en tu utilidad, no en tu persona. Ahora bien, quiero subrayar algo que es central y que suele quedar poco dicho. La verdadera habilidad que hay que entrenar no es poner el límite, sino tolerar lo que viene después. La mayoría de las personas sumisas no fracasan porque no saben qué decir ni qué límite poner. Fracasan porque no soportan el malestar que aparece cuando dejan de obedecer. La incomodidad, la culpa,
culpa, la ansiedad, la mirada crítica del otro, todo eso aparece como una amenaza enorme. Pero si lo observas con atención, vas a notar algo muy importante. Ese malestar no te destruye, realmente no te daña y no dura para siempre. El cuerpo se tensa, la mente se agita, aparecen pensamientos catastróficos y sin embargo, si no retrocedes, si no volvés a someterte para calmar esa ansiedad, pasa algo revelador. La emoción sube, dura un momento y luego desaparece. No necesitas hacer nada heroico, solo quedarte ahí, respirar, no actuar en contra de tus principios. Este es un aprendizaje profundo, descubrir que podés decepcionar a algunas expectativas ajenas y seguir vivo, entero, digno, que el mundo no se derrumba, que no es trágico decir que no, y que muchas de las amenazas que tu mente te mostraba eran solo residuos de un condicionamiento antiguo, obsoleto, que ya no te gobierna. En este punto aparece otro aspecto clave del proceso, aprender a desobedecer a tu propia mente, porque muchas veces el problema no es lo que otros esperan de vos, sino la voz interna que exige obediencia a determinados preceptos. Esa voz que dice, no hagas lío, no seas exagerado, no seas raro, no seas egoísta, mejor cede, ¿qué te cuesta? Así todo sigue en paz. Esa voz no es necesariamente tu enemiga, pero tampoco es una autoridad incuestionable. Es el eco de decisiones pasadas, de aprendizajes emocionales que alguna vez tuvieron sentido, pero que hoy restringen tu libertad y la expresión de tus propias decisiones. Crecer implica afrontar la incomodidad que conllevan algunos aprendizajes. Si lo enfocas así, esta es una oportunidad perfecta para librarte de cargas que te limitan, te agotan y te impiden disfrutar de tu vida. Podés permitir que la mente proteste si quiere, mientras vos sostenés tu decisión. ¿Quién tiene que sostener tu decisión? Vos. La conciencia detrás de todo, el sujeto lúcido más allá de la mente y el cuerpo. No se trata de discutir con los pensamientos, ni de convencerte de nada, ni de justificarte. Simplemente podés actuar desde un lugar más consciente a pesar de las resistencias. Y cuando haces esto una y otra vez, algo en tu interior y en tus vínculos se ajusta y se ordena. Verificás que no necesitas agradar compulsivamente para sobrevivir, que podés ser firme sin dejar de ser una buena persona, adulta, responsable de sí misma y libre. Y sobre todo, descubrís que no pasa nada grave cuando dejas de obedecer expectativas que no te pertenecen y que ya no pueden someterte. Para cerrar, te propongo un ejercicio de desobediencia sana. Esta semana, identifica una situación pequeña donde habitualmente dirías que sí por puro compromiso. Puede ser un plan que no te entusiasma, un mensaje que no querés responder inmediatamente o cualquier cosa similar. Y prueba a decir, no gracias, esta vez no puedo, o déjame pensarlo y te aviso. Puede que sientas incomodidad, no la combatas. Esa incomodidad es el sonido de tus cadenas rompiéndose. Es la señal de que estás dejando de ser una nena obediente para convertirte en un adulto libre. Y recordá, solo un adulto libre puede ser genuinamente bueno. Si este enfoque te resuena y querés profundizar en un proceso de autoconocimiento para implementar paso a paso todas estas recomendaciones, tengo dos opciones para vos. La primera es nuestro libro Coaching Integral. Además de ser un manual de formación profesional, es un curso completo de autoconocimiento lleno de ejercicios y herramientas potentes para llevar adelante un proceso efectivo de cambio personal. La segunda es sumarte a nuestra formación de entrenadores, donde podés avanzar en tu evolución integral con nuestro acompañamiento directo, además de aprender todo lo necesario para acompañar a otras personas como coach integral. Dejé los enlaces en la descripción. Ahora, por favor, contame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sentís que confundís bondad con obediencia? Te leo abajo. Gracias por tu tiempo. Ojalá te haya servido esta reflexión. A continuación, te dejo un video recomendado que seguro te va a gustar. Es un complemento de lo que estuvimos hablando. Nos vemos ahí.